Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo, y es que a muchos les ha pasado que de pronto por algún retraso se hacen alguna deuda en la SUNAT y esta embarga la totalidad de sus cuentas, ¿sí? Imposibilitando, ¿no? No solo poder pagar la misma, sino a lo mejor y salvar el día. Hoy vamos a ver el caso conocido como Castañeda Arizaga, pero desde la perspectiva de intangibilidad de ingresos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Las cuentas al día y siempre. Esa debiera ser tal vez la mejor manera de evitar pasar malos ratos, momentos incómodos o hasta desesperados. Pero lo cierto es que muchas veces hay temas que escapan o desbordan a la economía familiar y se van acumulando peligrosamente hasta que ese momento se evidencia de la manera más inesperada e incluso desproporcionada. Esto es, el momento en que la tarjeta simplemente no pasa porque la cuenta ha sido embargada. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, hasta hace poco procedía de esta manera, es decir, embargando la totalidad de las cuentas de los contribuyentes como medida extrema de cobranza coactiva al deudor. Procedimiento que fue señalado como desproporcionado por una ciudadana al afectar de forma directa la cuenta en donde se le depositaban sus saberes por ser profesora de educación física en un centro educativo. Esto es, su remuneración mensual principal y única fuente de ingresos familiares. Y es aquí precisamente en que se presenta la desproporción al embargar la totalidad de liquidez de la cuenta muy por encima del monto adeudado y que además de vulnerar la subsistencia familiar, imposibilitaba al deudor de cualquier posibilidad de pago al dejarlo literal con una mano adelante y otra atrás ante la deuda. La ciudadana alcanzó con este reclamo hasta el Tribunal Constitucional, donde refirió la vulneración de sus derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa. Y entre
otras consideraciones que el TC estimó en la sentencia de este caso, dejó en claro que el objeto del artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil es permitir la existencia de una cantidad inembargable para asegurar que toda persona pueda tener un mínimo de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, independientemente de que sus ingresos provengan de una remuneración laboral o de una contraprestación civil. Y continúa señalando que admitir una interpretación que permita el embargo total de los ingresos de quienes no se encuentren en una relación laboral implicaría consentir un trato discriminatorio respecto a quienes están en una situación más precaria en términos de estabilidad de sus ingresos, afectando el derecho a la igualdad ante la ley que garantiza la Constitución. En este caso, la igualdad que merecen todos los trabajadores a no ser embargados más allá del límite legal. En esa orientación, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y en consecuencia se dispuso que SUNAT proceda con lo observado. Muy bien, y ese era el informe que siempre nos pone en contexto, ¿no?, la sentencia que vamos a ver ahora y que en realidad es una situación que espero que no le haya pasado mucho, pero lo cierto es que sí, le ha pasado a varios, que uno tiene alguna deuda, algún retraso con la SUNAT y se le embarga la cuenta, se le embarga por el total y entonces ¿con qué va a tener la persona que salvar el día o finalmente con qué va a poder saldar esa deuda si es que tiene prácticamente la cuenta congelada? De eso va un poco el tema de hoy, intangibilidad de ingresos. No sé si Felipe, buenos días. Rocío, buenos días. Sí, el asunto tiene que ver también con un derecho que está en la Constitución, que es el de la igualdad ante la ley. Ya. Y me refiero a la igualdad ante la ley porque las personas que trabajan subordinadamente sí tienen una protección desde la ley, desde el Código Procesal Civil, que permite que determinada porción de ingresos no sea afectada por un embargo. Pero frente a esta situación, frente a estas personas que trabajan bajo planilla y a las cuales no se les puede afectar en sus ingresos, hay otra situación de otras personas que no trabajan en planillas, sino por
auditoría, reciben honorarios. Claro. Y en el caso de ellos, como no está legislado Están totalmente este vulnerables. supuesto, efectivamente. Y la SUNAT, aplicando la norma, hay que decirlo, no comete ninguna irregularidad, les embarga por el 100% de sus ingresos. Entonces, este caso se traslada al Tribunal Constitucional y el tribunal entiende que una realidad, además, donde en el país, donde solo el 30% aproximadamente de peruanos trabaja bajo planilla y el 70% está en otro tipo de relaciones contractuales, pues sería contraproducente y contrario al principio de igualdad ante la ley, que solo se beneficia a los que trabajan bajo planilla y no a aquellos que también trabajan, solo que por cuenta propia. Nos vamos a ir a la pausa, Felipe, amigos, pero regresamos rapidito en tus derechos para seguir conversando acerca de la intangibilidad de ingresos. Vamos y regresamos. Seguimos con el programa Tus Derechos y ahora tenemos el agrado de presentarles al doctor Luis Durán Rojo. Él es profesor de la Universidad Católica y además director de la revista especializada en Derecho Tributario AL. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Durán. Muchas gracias por la invitación y estoy a tu servicio para lo que quieras conversar. Encantado. Bueno, estamos ante un caso que de repente va a interesar mucho a quienes nos están siguiendo porque tiene que ver con lo que ingresa a nuestros bolsillos. Esto es la denominada intangibilidad o inembargabilidad de nuestros ingresos. Y sobre esto se habla mucho. Quisiera primero ir haciendo algunas precisiones conceptuales, mejor diré, porque indistintamente se habla de retribución, de remuneración, de honorarios. Nos ayudaría mucho si nos plantea grosso modo cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre remuneración y retribución desde la perspectiva del derecho. Muy bien. En primer lugar, suele hablarse de remuneración cuando se trata de una relación laboral. Esto es una relación donde una persona realiza una actividad en favor de una segunda persona o entidad que se llama su empleador. Y en estos casos, el trabajo que uno realiza
es un trabajo ajeno, en el sentido que sigue las órdenes, utiliza los bienes que le da el empleador y realiza la actividad en un horario de trabajo determinado por el propio empleador, que es de 8 horas normalmente. En esos casos, normalmente se habla de remuneraciones. Las leyes laborales, que son las que tutelan este ámbito, suelen utilizar el término remuneraciones. Pero hay otro tipo de relaciones muy comunes en el Perú, que son las relaciones de prestación de servicios independientes, que consisten en que una persona también presta servicios para otra o para una entidad, pero en este caso su trabajo no es ajeno, sino que él toma decisiones sobre el trabajo, decide sus horarios, decide sus instrumentos de trabajo, etcétera, de manera que es una relación independiente, sin ninguna vinculación de orden de sujeción frente al que le está solicitando el servicio. En esos casos se suele hablar de retribución, o por un tema de orden tributario también se habla de honorarios. De acuerdo. Era un concepto tradicional. Sin embargo, tú vas a encontrar en algunas normas, por ejemplo, las que el propio tribunal cita en su resolución, en su sentencia, o incluso en normas tributarias o de muchos ámbitos, hablar a veces de remuneraciones para referirse a todo tipo de relación de trabajo, sea independiente o dependiente. Creo que por ahí es donde viene la confusión. Pero en concreto, normalmente se usa la palabra remuneración para referirse a relaciones laborales, es decir, relaciones de ajenidad. Correcto, subordinadas, como por ejemplo la persona que nos ayuda en la grabación, en la filmación. Él, ¿no? Él viene, marca tarjeta, utiliza los instrumentos del canal y por lo tanto tiene un trabajo de subordinación de quinta categoría. Exactamente. Pero normalmente es un sí, trabajo de quinta categoría. Normalmente. Sí. ¿Y qué pasa si el canal en cambio contrata a un consultor de imagen para que levante los bonos de, por ejemplo, este programa? Entonces, en ese caso, esta persona, este estratega de marketing, más bien nos girará un recibo por honorarios y se le pagará una retribución porque él no está sujeto a una subordinación. Exactamente. Normalmente este tipo de relaciones se hacen, por ejemplo, piense usted en el carpintero que es contratado, pero que realiza el trabajo de carpintería en su propio hogar, en su taller, y la persona que lo contrata no interviene, pero sí decide cuál es el modelo que quiere usar, etcétera. O los trabajos de un profesor, de un abogado, de un médico,
de manera independiente, sin utilizar, insisto, los instrumentos que le da el usuario de su servicio. Correcto. Entonces ya tenemos claro lo que es remuneración y retribución, aceptando que en las normas pueden haber algunas inconsistencias que hacen ver que la diferencia no sea tan drástica entre un concepto y otro, ¿no? Sí, pero normalmente es así, digamos, los términos usuales son esos. de acuerdo. Ahora bien, y por otro lado, y ya estamos, digamos, ingresando un poquito al caso que nos convoca y que el tribunal ha emitido una sentencia referida a esta, es que puede darse el caso de deudas que tengamos frente a la SUNAT y bueno, la SUNAT está válidamente autorizada para recurrir a un procedimiento que se denomina de cobranza coactiva para cobrarnos precisamente, valga la redundancia, esa deuda. Esta cobranza coactiva, ¿qué tanto puede invadir en nuestros ingresos? Y para decirlo en línea con la pregunta anterior, con nuestras remuneraciones en el caso de las personas que trabajan subordinadamente o con las retribuciones de aquellos que trabajan por cuenta propia. Bueno, normalmente, efectivamente, como bien has señalado, la cobranza coactiva es el instrumento que tiene la administración tributaria para poner en efectivo una deuda que uno tiene por razón de alguna cuestión tributaria. Normalmente por el incumplimiento del pago de los tributos. La cobranza coactiva es la última razón. Normalmente solamente llegan a cobranza coactiva aquellas personas que efectivamente no han podido pagar por una serie de razones o no han querido pagar y entonces han bloqueado el sistema de cobro voluntario, digámoslo así. En esos casos, lo que tiene el Estado es, le da la autotutela a la administración, es decir, ella misma puede cobrar las deudas, cosa que no ocurre en otros casos. Es decir, si tú tuvieras una deuda conmigo, yo no puedo cobrarte la deuda por mis propios medios, tengo que acudir al Poder Judicial. Pero en el caso de las administraciones tributarias, ellas tienen este principio a la base, que es el de la autotutela. Y entonces tienen una serie de competencias en una norma que se llama el Código Tributario, si se tratara de la SUNAT, y una ley de cobranza coactiva cuando se trata de otro tipo de administraciones tributarias, por ejemplo, las municipalidades o los gobiernos regionales. Muy bien. Pueden realizar todo
tipo de procedimientos a efectos de cobrar. Entre ellos hay una cuestión que se llama el embargo. Es decir, hay varias formas de embargar bienes o dinero. Por ejemplo, que es el caso al que se refiere la sentencia del tribunal. En ese caso se trataba de una cuenta de ahorros aparentemente de una persona, una dama, que tenía en un banco y la SUNAT ordena el embargo sobre esa cuenta, es decir, la inmovilización del valor. De acuerdo. Ahora, en general, suele existir la siguiente cuestión. En el Código Procesal Civil hay una norma que establece que no debería embargarse por un primer monto sobre las cuentas que correspondan a remuneraciones. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Que una persona pueda tener un mínimo indispensable para sobrevivir, incluso si es que le debiera al Estado. Claro, porque de otro lado, si le embargan todos los ingresos, se puede afectar su propia subsistencia. Exactamente, se puede, y la de su familia eventualmente. Y la de su familia. Entonces, esa norma del Código Procesal está pensada para garantizar que la persona pueda disponer de un mínimo que le permita sobrevivir y que no sea afectado por las deudas tributarias que tiene. Fíjate que no se trata aquí de desconocimiento de la deuda tributaria, sino de que la sociedad establece que hay un mínimo sobre el cual el Estado no puede acceder a efectos de permitir a la persona su propia sobrevivencia, digámoslo así. Correcto. Sobre esto vamos a, luego de la pausa, vamos a continuar para desmenuzar lo que también dijo el tribunal sobre este caso concreto y cómo se da esta embargabilidad o no de los ingresos. Volvemos después de esta pausa. El doctor Durán nos estaba diciendo que el Código Procesal Civil reserva una parte importante de nuestros ingresos que no pueden ser embargados. Bueno, ¿y cómo así alguien que gana remuneraciones se ve protegido por esta disposición del Código
como te venía diciendo, la disposición permite o establece que haya un monto de libre disponibilidad sobre el cual el Estado no puede acceder. Que es 5 URPs, ¿no es Sí, cierto? Y un poco para que nos sigan, la URP es una medida procesal, Ujú. que es una medida básica que tienen los jueces a efectos de determinar todo lo que llamaríamos las tasas judiciales y los procedimientos judiciales. Entonces, se usa esa misma tasa a efectos de que la persona tenga ese mínimo no indispensable para poder continuar con su vida. Es más o menos 2.000 soles, ¿no? Más o menos. Más o menos, Sí. porque la URP, para que lo sepan, es el 10% de la UIT, De la UIT. ¿no? La unidad impositiva tributaria, y esta URP es la unidad de referencia procesal. En todo caso, lo que se dice es que aquel que gana menos de 2.000 soles no se le puede embargar nada. Exactamente. Si tenga una deuda con la Si SUNAT. tengo una deuda con la SUNAT o la tenga con cualquier otra entidad. Claro, porque se está poniendo en riesgo su propia subsistencia. Pero, ¿qué pasa si gana más de 2.000 soles? Si gana 4.000, por decir. El monto que se le podría embargar es la diferencia, ¿no es cierto?, por un tercio. Correcto. Entonces, por esa diferencia, en el caso de que alguien gane 4.000, se le podría embargar hasta por un tercio de 2.000 soles. Exactamente. ¿No? Y si fuera un caso, salgo un ratito de alimentos, entiendo que ahí el promedio es algo mayor, ¿no? Sí, porque recuerda que en el tema de los alimentos suele ocurrir, depende de las circunstancias, pero suele ocurrir que estamos hablando ya no solamente de una situación de él mismo respecto a su subsistencia, sino la subsistencia de alguna otra entidad o persona, perdón, que esté a su cargo, sus hijos, la esposa. Entonces, ahí el monto resulta ser mayor. Claro, que es de 60% y que estamos hablando aquí pues de un interés preferente, porque la Constitución establece que los niños constituyen un objeto de atención prioritaria de acuerdo al artículo 4 de la Constitución. Entonces, estamos hablando de una razonabilidad. Regresamos entonces a que el código permite que aquel que recibe remuneraciones por cuenta ajena, subordinado, solo se le puede afectar por todo aquel monto que sea superior a 2.000 soles, a 5 URP. Pongamos 2.000 soles para que nos entendamos. Entonces, aquí viene ya el caso finalmente. Una profesora de educación física que trabaja para una municipalidad y la municipalidad le giraba honorarios porque la relación que se tenía, la relación contractual, se entendía que era de locación de servicios. Correcto. O sea que por cuenta ajena.
Entonces no le pagaba en estricto, una remuneración. No le pagaba una remuneración bajo las reglas de las normas laborales. No, sino una retribución bajo las normas civiles. Esto es un contrato de locación de servicios. En concreto, en el Código Civil hay una serie de normas, más o menos por los artículos 1700 en adelante, donde se establecen este tipo de relaciones. Y entonces esta profesora de educación física que recibe estos honorarios, esta retribución, se ve sorprendido un día porque, dado que le tenía una deuda a la SUNAT decide bloquearle su cuenta. Sí, un dato importante es que la deuda no provenía de esos propios ingresos, llamémoslo así, de cuarta categoría por ahora. Correcto. Sino que provenían, por lo dice la propia sentencia, que es una de su actividad empresarial, que en concreto es un negocio unipersonal. Ella habría realizado en algún momento un negocio unipersonal y seguramente el negocio no le funcionó y tenía deudas por impuestos con la administración. Claro. Entonces la administración sometía a cobranza esas deudas. De acuerdo, y claro, le fue mal en este negocio. Ella intentó adecuarse a un procedimiento que había en aquel momento que se llamaba el RECIT, que era una regularización de la deuda tributaria, si recuerdo bien, originada a mediados de la década pasada, en la que te ajustaban el monto de la deuda que tenías, borraban los intereses y te las volvían a recalcular. Infelizmente, en el caso de ella se ve que no puede pagar, y entonces la SUNAT, aplicando la normativa existente, efectivamente le bloquea esta cuenta de retribución, que no es una cuenta de remuneración. En realidad le bloquea la cuenta, no se sabe cuál es la natural, no se sabía si había sido una cuenta de remuneraciones, pero le bloquea su cuenta en el banco. Claro, y ahí viene el reclamo. Ahí es donde viene la cuestión, porque ella lo que dice, en concreto dice dos cosas. Dice que ese es su único ingreso y que es lo único que le permite sobrevivir, y por lo tanto ella en realidad hace una alusión al derecho a la vida y el derecho a la subsistencia, a la defensa y otros más, pero entiendo que lo que está queriendo decir es que si pagara la SUNAT de ese monto, no podría sobrevivir. Es lo que entiendo que dice. Pero además, fíjate que lo que está diciendo es que le levanten el embargo, con lo cual también está diciendo que en ese momento, cuando la cuenta estaba embargada, posiblemente ya no tenía recursos para vivir. Es lo que estaba diciendo. Claro, una circunstancia dramática.
Entiendo que es una circunstancia ¿no? efectivamente. Y aquí viene ya el pronunciamiento del tribunal. El tribunal está ante un caso en el que una persona alega que su cuenta está siendo bloqueada y que no puede ella recurrir a ella en función de un mandato proveniente de la SUNAT que le está haciendo una cobranza coactiva. Sí. ¿Y qué dice el tribunal frente a esto? Bueno, hay dos momentos. Me parece importante relevar el primer momento. El primer momento es aquel en el cual el tribunal llega el caso al tribunal habiendo declarado la improcedencia Liminar, sí, de frente, ¿no? en el Directa. Poder Judicial. Entonces el tribunal, me imagino que los vocales revisan el expediente y llegan a la conclusión de que en este caso hay algo extraño, hay una aparente verosimilitud de su derecho y le pide a los jueces del Poder Judicial en la primera instancia que admitan a trámite la demanda. Es un buen punto, por eso fue hace varios años, muchos años atrás. De hecho con otro colegiado, y ese otro colegiado advirtió que aquí se encerraba un problema de relevancia constitucional. Exactamente. Dijo, aquí hay algo que no merece ser rechazado sin más Exactamente. Porque el rechazo original, sin más, consistía justamente en que no había una argumentación y que no había un derecho vulnerable y que no había una acción que responder. Entonces, ya cuando el caso vuelve por segunda vez al tribunal, aquí ya estamos ante una decisión de los jueces. Los jueces lo que dicen es que ese artículo del Código Procesal Civil no es aplicable al caso. ¿Por qué? Porque, según entienden ellos, lo que ella percibe es una retribución y no una remuneración. Claro. Con lo cual están haciendo, creo yo, una interpretación literal de la norma del Código Procesal Civil. Claro, le dicen que como la profesora de educación física gana honorarios, recibe una retribución, le dice, para ti no es aplicable esta intangibilidad de ingresos porque lo que tú recibes es una retribución y no una remuneración. Exactamente, pero además dice que lo que recibe es un honorario, porque la defensa de la SUNAT, creo que en una buena encaminación desde la perspectiva de la SUNAT, decía que en este caso no estamos ante una remuneración que sería lo que correspondería a alguien que recibe una renta de quinta categoría, sino que estamos ante una retribución que es lo que normalmente recibe alguien que está bajo rentas de cuarta categoría. Muy bien, agradecemos muchísimo al profesor Durán Rojo por estas explicaciones
Y seguimos con las frases del programa. El Código Procesal Civil establece que no debería embargarse por un primer monto sobre las cuentas que correspondan a remuneración. La disposición establece que haya un monto de libre disponibilidad sobre el cual el Estado no tenga acceso. El monto es de 5 unidades de referencia procesal, lo que se aproxima a los 2.000 nuevos soles. Esas eran las impresiones, las opiniones del invitado de hoy, de intangibilidad de ingresos, que bueno, como lo comentábamos en la pausa con Felipe, en realidad este va a ser un caso que se va a citar mucho, ¿no? Porque en realidad pasa mucho, y siendo personas que a lo mejor, bueno, pues pasan recibos, son de cuarta categoría, son tan trabajadores como los de quinta, y a veces en la primacía de la realidad son tan iguales trabajadores como un estable, no como una persona de planilla. Pero finalmente han sido protegidos, le dieron la razón a esta persona. Sí, le dieron la razón y constituye un procedimiento muy relevante, porque puede ser invocado en otras causas donde se presenta la misma situación. En buena cuenta, el tribunal está interpretando desde la perspectiva de la Constitución una disposición que está en un código, en el Código Procesal Civil. Ajá. Y está diciendo: el Código Procesal Civil podrá limitarse a la remuneración, pero el tribunal entiende que bajo el principio de igualdad ante la ley, cuando habla de remuneración, lo debe hablar en términos más amplios, que incluyen también a las retribuciones, que es aquella denominación que perciben los trabajadores de cuarta categoría, los que trabajan por cuenta propia. Uh-huh. Pero bueno, no es de precedente vinculante, así que si lo quiere citar, ahí le digo para que lo apunte: caso Castañeda Arizaga. O si lo quiere citar usted más adelante, sí, es su caso. Nos vamos, Felipe, como siempre, bueno, ahora un poco, ¿no?, al estilo ya, con publicaciones. Bueno, sí, hemos tenido en estos últimos programas una seguidilla de publicaciones, porque la labor del Tribunal Constitucional desde su Centro de Estudios Constitucionales es muy intensa, y allí ante cámaras estamos exhibiendo la última publicación del SEC, Justicia, de Derecho y Sociedad, que es un libro que compila diversos artículos, no solo de abogados, sino de diversos profesionales de otras disciplinas del conocimiento, que analizan las perspectivas de justicia, pero desde su particular óptica. Y en este caso, la compiladora, la coordinadora de esta importante
importante entrega es una magistrada, la magistrada Marianela Ledesma. Así que queríamos compartir con ustedes esta publicación que también se puede bajar de la página web del Tribunal Constitucional. Aunque es de libre distribución, ¿no? Adquisición en el Centro de Estudios Constitucionales. Así es, el tribunal no cobra por este tipo de productos. Excelente, muy bien. Llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Continúa